Tras el mito de la conquista de México. Parte 3. Más allá del mito. ¿Por qué se unieron indígenas y españoles contra los mexicas? Según diversas fuentes, Tenochtitlán no fue sometida por 1000, sino por entre 70,000 y 150,000 combatientes. ¿De dónde salió ese enorme ejército? La respuesta rápida es que la caída de los mexicas fue a manos de otros pueblos indígenas que se unieron a las tropas de los peninsulares y participaron en al menos 2 campañas militares para intentar derrotar a sus enemigos. Según esto, Cortés ofreció una alianza que permitiría a los tlaxcaltecas y a otros pueblos liberarse de la opresión que vivían a manos de Moctezuma. Veamos con más detalle este proceso. Para los estudiosos, no hay duda de que la victoria se debió a las alianzas. ¿Pero por qué se dieron las alianzas? Para comenzar a responder esa pregunta, debemos señalar, aunque sea brevemente, que en 1519 la región mesoamericana estaba organizada en diferentes altépetl, que eran entidades políticas independientes, llamémosles pueblos, con su propio gobernante o tlatoani, su capital y su propio territorio. De acuerdo con su poderío, cada altépetl controlaba un territorio, más o menos grande, en el que se asentaban uno o más centros de población. Por lo general, eran habitados por una etnia de ancestros y pasados comunes, con una misma lengua y una misma deidad protectora. En 1519, dentro del valle en que se situaba la Gran Tenochtitlán, había alrededor de 50 de esas entidades políticas, y en la región central de Mesoamérica, la zona a la que llegaron los españoles, se calcula que pudieron existir cerca de 200 altépetl. ¿Cómo era o cómo funcionaba cada altépetl? Algunos estudiosos señalan que podría hablarse de ellos como si se tratara de un país relativamente independiente, lo cual significa que tenían una identidad cultural y étnica, un gobierno y un territorio propios, por lo que eran diferentes a sus vecinos y a sus enemigos. Además, como se acaba de mencionar, cada altépetl tenía su propia historia, es decir, de padres a hijos se transmitían el relato de cómo fue fundado, si logró mantenerse independiente o si pudo subsistir, aunque fuera bajo el yugo de un altépetl más poderoso. Cada una de estas entidades tenía su propia deidad, que la protegía y la representaba, tal como ocurre con los santos patronos de los pueblos. En pocas palabras, cada altépetl debía procurar su propia subsistencia, ya fuera de manera independiente, aliándose con otros altépetl o haciéndole la guerra a otros pueblos que consideraba enemigos. En náhuatl, la palabra altépetl significa aguacerro y se representa como un cerro con agua en su interior. De acuerdo con las creencias de los pueblos mesoamericanos, se usaba para referirse a 2 elementos esenciales para la sobrevivencia de cualquier grupo humano: el agua, obtenida de un manantial o fuente, indispensable para la vida, y una montaña sagrada, que era el centro del mundo de cada comunidad, la morada de su dios patrono y la fuente del orden social, del poder y de la autoridad. En otras lenguas indígenas, como el tepehuano, el totonaco y el otomí, también existían términos equivalentes al del altépetl. Varios estudiosos coinciden en señalar que estas entidades étnicas, políticas y territoriales predominaban en la región mesoamericana a la llegada de los españoles. En esa época, los mexicas estaban organizados en 2 altépetl, el de México Tenochtitlán, el predominante, y el de México Tlatelolco. Los mexicas formaron la triple alianza con los altépetl de Tacuba y Texcoco. Entre los años 1427 y 1519,
la Triple Alianza logró someter a prácticamente todos los Altepetel del Valle de Anáhuac y a casi todos los de la región del centro y sur de Mesoamérica. El control militar y económico de ese vasto territorio se consolidó por medio de un sistema tributario. Se debe aclarar que ese sistema beneficiaba principalmente a la élite gobernante, que pudo acumular una gran cantidad de bienes suntuarios. No obstante, los gobernantes debían almacenar los productos que se repartían entre la población, especialmente los alimentos básicos, que se conservaban para repartirlos en épocas de hambruna. De igual manera, algunos productos básicos servían para abastecer las expediciones bélicas. Parte de los tributos estaba destinada a cubrir los gastos públicos y los servicios administrativos. Algunos otros, sobre todo de carácter utilitario, como mantas o implementos de guerra, eran utilizados para recompensar a los guerreros más valerosos. En el caso de los bienes suntuarios, como plumas u orfebrería, eran utilizados por las élites para lucirlos en fiestas y ceremonias, ya que eso les generaba un gran prestigio. El poderío militar de la Triple Alianza trajo consigo una subordinación económica de los Altepetel subyugados, a los que se les dejó mayor libertad en los ámbitos político y religioso. Por eso, con cierta regularidad, los Altepetel sometidos tenían la obligación de entregar algún producto local o de ejecutar algún tipo de trabajo. Así, el tributo podía estar compuesto de materias primas como la leña, o de productos comunes o de alimentos básicos como maíz, frijoles, chiles, calabazas y chía. Además, también consideraba bienes suntuarios que requerían la habilidad de artesanos especializados o productos exóticos y otros que se obtenían en regiones específicas del territorio mesoamericano. Por lo general, estos tributos eran transportados por un grupo especial de cargadores llamados tamemes. En la misma proporción que se expandió el dominio de la Triple Alianza, se registró la necesidad de conformar un grupo cada vez más creciente y especializado de administradores, recaudadores y custodios, cuya misión era operar un complejo y eficaz sistema de recolección, transporte, almacenamiento y repartición de los tributos. Por ejemplo, para llevar el control de los bienes, se realizaban inventarios en los que se registraba de manera puntual la cantidad o el peso de estos, así como su lugar de procedencia o el lugar en donde se habían recolectado. De manera periódica, cada Altepetel tuvo que pagar un tributo que se concretaba de diferentes maneras. Materias primas y alimentos para los Altepetel más cercanos y objetos de lujo de mayor valor y más fáciles de transportar en el caso de los más lejanos. Además, debían prestar una especie de servicio militar y apoyar sus campañas guerreras, ayudándolos a someter a otros Altepetel. A cambio de eso, los gobernantes de la Triple Alianza respetaban sus gobiernos internos y los protegían de sus enemigos, de manera que cada Altepetel podía conservar su autonomía política y religiosa. En sentido contrario, los Altepetel que se resistían eran, por supuesto, sojuzgados con mayor fuerza y severidad, y lo mismo pasaba con los que, una vez sometidos, intentaban rebelarse contra el poderío mexica. Solo algunos Altepetel suficientemente vigorosos pudieron escapar al dominio militar de los mexicas y sus aliados y mantuvieron su independencia. Entre estos podemos destacar a los tlaxcaltecas y a los purépechas, pero también a los yopes, que habitaban en lo que hoy es el estado de Guerrero. Este último Altepetel es muy poco conocido.
Algunos estudiosos señalan que eran temidos y respetados por haber sido capaces de defender su territorio del acoso de los guerreros mexicas y purépecha. Además, sobresalían por su gran habilidad como cazadores y orfebres. Al parecer, las difíciles condiciones de su territorio, montañoso y árido, hicieron de los Yopes un pueblo muy resistente, cuyo espíritu de guerra les convirtió en una potencia militar, al punto de ser respetados por los propios señores mexicas, quienes los invitaban a participar en algunas fiestas celebradas en Tenochtitlán como una muestra de atención para ese pueblo rival. De manera particular, el Altépetl mexica se caracterizaba por tener un gobernante supremo en el que se centralizaba el poder, el Güey Tlatoani, y contaba con un ejército de guerreros profesionales de tiempo completo, lo cual le permitió, como ya vimos, sojuzgar a otros pueblos y exigirles tributo. El tributo, fundamental para la economía de Mesoamérica, implicaba la entrega obligatoria del trabajo y la producción a los grupos dominantes. Antes de la llegada de los españoles, el poderío mexica había crecido demasiado y se hizo necesaria una mayor centralización de ese poder. La estructura que sostenía al señorío estaba conformada por una enorme burocracia en todos los ámbitos: político, militar, religioso, fiscal y legislativo. Para sufragar los gastos de mantenimiento de tan enorme estructura, Moctezuma exigió a los pueblos bajo su dominio una mayor cantidad de tributos. Por supuesto, esa medida fue sumamente impopular y le generó una gran animadversión. En lo interno, Moctezuma tuvo problemas con algunas facciones de la aristocracia mexica y en lo externo, con los pueblos tributarios, sobre todo los más alejados, que no querían pagar más impuestos. La época en que se registró ese ambiente, sumamente convulso, coincidió con el avistamiento de unas enormes casas flotantes que, luego de varios años, de repente llegaron a las costas de una región cercana, a donde habitaba uno de los tributarios más poderosos de los mexica, el Altépetl de los totonacas de Zempoala. En abril de 1519, tras desembarcar y fundar la ciudad de Veracruz, Cortés y sus hombres tuvieron su primer contacto importante con la ciudad de Zempoala, principal centro urbano de la región totonaca y uno de los tributarios más poderosos de los mexicas. Allí mandaba a Xicomécoatl, a quien los españoles apodaron el Cacique Gordo. Hasta aquí debemos tener muy en cuenta que todo era nuevo para los españoles. Estaban en una tierra desconocida, no sabían por dónde tenían que ir ni hacia dónde, no sabían qué podían comer y qué no, no sabían con qué pueblos se podrían encontrar, ni entendían el tipo de relaciones, de dominación o cooperación, e intereses que existían entre estos. Por lo anterior, es muy difícil aceptar, como lo ha hecho la versión oficial, que Cortés, al que casi se pinta como un genio, haya sugerido a los zempoaltecas que se levantaran en contra del poderío mexica. Es mucho más probable que el Cacique Gordo le haya propuesto a Cortés que se aliaran en contra de Moctezuma, ya que les asfixiaba con el pago de tributos. Es entonces cuando los recaudadores son apresados. Negarse a pagar impuestos implica dejar de prestar vasallaje. Ante esa sublevación, el Tlatoani ordena a un grupo de guerreros de una guarnición cercana que ataquen Zempoala. Así se concreta la alianza entre Cortés y los totonacas, por iniciativa de los indígenas, no del capitán español. Según lo que nos ha enseñado la versión oficialista, luego de los acontecimientos de Zempoala, Cortés se enteró de que diversos pueblos, como el Tlaxcalteca,
eran enemigos de los mexicas, pero algunos estudiosos sostienen que fue el cacique Gordo quien le proporcionó dicha información y que su propósito era el de que los de Tlaxcala se les unieran en su lucha contra los poderosos mexicas. Otra vez, es más probable que la iniciativa para este movimiento fuera de los indígenas, no de los españoles. Antes de continuar, podemos señalar que existe otra interpretación acerca de la relación entre el cacique Gordo y los españoles. De acuerdo con algunos estudiosos, en efecto, este gobernante, que en realidad no era cacique y del cual se ignora su verdadero nombre, fue el primer aliado de los peninsulares. Esta versión sostiene que aun cuando hablaba totonaca, su idioma era el náhuatl, ya que el altépetl de Zempoala se había conformado por grupos originarios del centro de la región mesoamericana. En contra de lo generalmente aceptado, es muy probable que Zempoala no haya sido subyugada por el pueblo mexica. Si los zempoaltecas no eran tributarios de Moctezuma, ¿por qué se unieron a los españoles? La respuesta es que el cacique Gordo tuvo la capacidad de reconocer los beneficios que le traería una alianza con los recién llegados. Por ejemplo, aprovechar la letalidad del armamento español para aumentar su poder y utilizar a los españoles para confrontar al poderoso pueblo mexica. En todo caso, el apoyo, los alimentos y los consejos del gobernante zempoalteca fueron esenciales para que los europeos pudieran superar el hambre y sobrevivir en un mundo que desconocían por completo. De alguna manera, Cortés interpretó la ayuda de los zempoaltecas como un acto de sumisión a la corona española. Bajo ese razonamiento, los convertía en vasallos del rey y quedaban a su servicio. De ahí en adelante, los españoles comenzaron a sentir la posibilidad de avanzar hacia Tenochtitlán y someter al Tlatoani mexica y a su poderoso pueblo. En cualquier caso, los ejércitos de la coalición totonaca española llegaron a Tlaxcala en septiembre de 1519. En un primer momento, al ver llegar a un ejército de totonacas, supuestos siervos de su acérrimo rival Moctezuma, los tlaxcaltecas reaccionaron lanzando un ataque. Sin embargo, después de algunas escaramuzas, decidieron unirse también a la coalición antimexica. En este punto, la historia oficial señala que los tlaxcaltecas se rindieron a Cortés, pero eso es poco creíble. Por el contrario, los tlaxcaltecas vieron en esa alianza la oportunidad de eliminar a sus acérrimos rivales, los mexicas, que buscaban someterlos, pero nunca lo habían logrado. Los totonacas y los españoles les ayudarían a conseguir ese objetivo. La historia oficial dice que los tlaxcaltecas fueron vencidos por los españoles, pero para algunos estudiosos no fue así. Los combates se prolongaron por días, lapso en el que Cortés pidió la paz varias veces. Casi al mismo tiempo, Moctezuma envió emisarios a Tlaxcala para informar que él no dio la orden de que se les atacara. Sin embargo, los tlaxcaltecas optaron por sumarse a las tropas totonacas y españolas y enfrentar al enemigo común. Para algunos estudiosos, es claro que durante los 2 años que duró la guerra, los tlaxcaltecas se comportaron como aliados de los españoles, nunca en calidad de vencidos o sumisos. En suma, varios estudiosos concuerdan en que los pueblos indígenas se aliaron a los peninsulares con el fin de trastocar el orden establecido. Por ejemplo, renegociar las obligaciones tributarias de los totonacas, expandir y fortalecer el poder de los tlaxcaltecas en su valle, o acabar con la dominación de la Triple Alianza sobre la región mesoamericana. Los líderes indígenas tuvieron éxito y alcanzaron esos objetivos. Entre 1519 y 1521, los españoles no conquistaron México. Junto con sus aliados indígenas,
causaron una alteración de los equilibrios de poder en Mesoamérica. Además, introdujeron enfermedades epidémicas e iniciaron el tráfico de personas en calidad de esclavos. Antes de continuar, me parece conveniente precisar la idea de lo que se entiende como Mesoamérica, es decir, el espacio geográfico cultural en el que en un tiempo determinado se agruparon varias sociedades o pueblos que compartían una historia cultural similar, con ciertos valores y características comunes. Al parecer, la historia oficial ha dado por sentado que todos los mexicanos sabemos cómo se llamaba el mundo al que llegaron los españoles, aunque en realidad los indígenas, las personas que vivían aquí, en ese entonces, en este territorio, obviamente no le llamaban ni México ni Mesoamérica. En náhuatl le decían el mundo. La noción de Mesoamérica se deriva de un artículo escrito en 1943 por el filósofo, etnólogo y antropólogo alemán naturalizado mexicano Paul Kirchhoff. De acuerdo con este estudioso, Mesoamérica, como área cultural, dio lugar a una demarcación que comprendía la mitad meridional de México y la mitad occidental de América Central, es decir, abarcaba lo que hoy son los países de México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador y parte de Nicaragua y Costa Rica. Los pueblos comprendidos en esta área mantuvieron sus relaciones y reforzaron sus vínculos culturales por milenios. También tenían un fundamento económico y cultural común, su carácter agrícola con base en el cultivo del maíz. Cabe aclarar que no era la única área con estas características, pero históricamente constituyó una unidad. Además, compartían una similar concepción del cosmos, es decir, de su entorno natural y social inmediato, en referencia al ser humano, el mundo natural, el cielo, el inframundo y el mundo sobrenatural, entre otros temas vitales para sus culturas. En la siguiente entrega, veremos con más detalle quiénes integraron la alianza de indígenas y españoles contra los mexicas.